Has escuchado sobre el arca de Noé, el diluvio y cómo Dios reinició la historia de la humanidad, pero pocos conocen lo que sucedió después y aún menos conocen la verdad detrás de uno de los personajes más malinterpretados de toda la Biblia, Cam, el hijo de Noé. Hoy vamos a revelar la profecía perdida de Cam, lo que nunca te contaron sobre sus descendientes. Esta historia fue distorsionada, usada por siglos para justificar ideologías falsas y olvidada por muchos. Pero su verdad sigue escrita en las páginas de la Escritura, y cuando la ves con claridad, todo cambia. Cam no solo fue un sobreviviente del diluvio, fue el patriarca de algunos de los pueblos más poderosos, influyentes e incluso temidos del mundo antiguo: Egipto, Canaán, Etiopía, Libia, Babilonia. Su linaje dio forma al curso de la civilización, pero también fue blanco de una maldición, de un juicio y de muchas falsas interpretaciones. ¿Por qué? ¿Qué hizo realmente Cam? ¿Y qué dice realmente la Biblia? Este es el comienzo de una historia profética, una que nos habla de identidad, redención y del plan de Dios para todas las naciones. En Génesis capítulo 9 leemos que, después del diluvio, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, salieron del arca para comenzar una nueva era. Dios los bendijo y les dio la misma orden que había dado a Adán: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Noé era un hombre justo, temeroso de Dios, pero también era humano. Plantó una viña, bebió vino y se embriagó. Y fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más enigmáticos de las Escrituras: la deshonra de Cam. La Biblia dice que Cam vio la desnudez de su padre y lo contó a sus hermanos. Puede parecer algo pequeño, pero en la cultura hebrea, ver la desnudez de tu padre y exponerlo era un acto de gran deshonra. No lo cubrió, no protegió su dignidad, lo ridiculizó. Y esto provocó que, al despertar de su embriaguez, Noé pronunciara palabras proféticas. Pero aquí viene lo más misterioso. Noé no maldijo a Cam, maldijo a su hijo Canaán. Dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Por qué Canaán? ¿Por qué no Cam, si fue él quien actuó? Esta es la pregunta que ha generado siglos de debate. Algunos creen que Canaán fue parte del acto de burla. Otros creen que la maldición fue una profecía sobre la futura corrupción espiritual de su linaje. Pero algo es claro: esta maldición fue específica, no general. Fue para Canaán, no para todo el linaje de Cam, y sin embargo, fue distorsionada. Por siglos, líderes religiosos y políticos usaron este pasaje para justificar la esclavitud, la discriminación racial y la idea de que ciertos pueblos eran inferiores. Pero esta interpretación no tiene base bíblica. La Biblia nunca dice que Cam fue maldito, nunca dice que sus descendientes africanos fueron condenados. Lo que sí nos muestra es que de Cam salieron pueblos grandiosos y también desafiantes. Egipto, por ejemplo, descendiente de Misraim, hijo de Cam, fue un imperio de enorme conocimiento, arquitectura y poder. También fue lugar de refugio y luego de opresión. Etiopía, descendiente de Cus, otro hijo de Cam, aparece en las Escrituras como una nación fuerte, respetada y finalmente redimida. Libia, Canaán, Babilonia, todos conectados al linaje de Cam. Algunos se apartaron de Dios, otros fueron usados por él. Esta es la realidad bíblica. Dios nunca rechazó a los pueblos de Cam. De hecho, los incluyó en su plan redentor. Lo que veremos en los próximos capítulos es cómo Dios se manifestó entre ellos, cómo usó a mujeres y hombres descendientes de Cam para cumplir su propósito. Desde Rahab en Canaán hasta el etíope que fue bautizado en el libro de Hechos, veremos que lo que muchos descartaron, Dios lo redimió.
porque la profecía perdida de Cam no es solo una historia de juicio, es también una historia de propósito, restauración y redención. Antes de continuar, hagamos una oración. Señor, abre nuestros ojos para ver la verdad de tu palabra. Líbranos de las interpretaciones humanas y ayúdanos a ver con claridad lo que tú dejaste escrito. Que esta historia nos acerque más a ti y nos enseñe a ver a todas las naciones como parte de tu propósito eterno. Amén. Si ya sientes que esta historia toca algo profundo en tu interior, te invito a dejar un comentario. Ahora entiendo el legado y compartir este mensaje con más personas, porque la verdad de Dios no debe ser silenciada. Ahora prepárate, porque en la siguiente parte descubriremos quiénes fueron los hijos de Cam, qué naciones formaron y cómo su influencia todavía está viva hoy. Después del diluvio, Noé y su familia se convirtieron en los nuevos patriarcas de la humanidad. Cada uno de sus 3 hijos representaba una línea ancestral que daría origen a naciones enteras. Sem, el heredero de la promesa espiritual; Jafet, el padre de pueblos europeos y asiáticos; y Cam, el padre de civilizaciones tan poderosas como malinterpretadas. Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Phut y Canaán. De ellos surgirían reinos, imperios, ciudades legendarias y pueblos que tendrían un impacto eterno en la historia bíblica y mundial. Vamos a descubrir quiénes fueron estos hijos y por qué sus nombres aún resuenan hasta el día de hoy. Empecemos con Cus. Cus es el ancestro directo de los pueblos de Etiopía, Nubia y parte de Sudán. En la Biblia, su nombre se traduce muchas veces como Etiopía. La tierra de Cus aparece constantemente como una nación fuerte, sabia y respetada. En Isaías, en los Salmos, en Sofonías, incluso en profecías del tiempo final, Cus fundó una civilización avanzada, próspera, rica en sabiduría. Su linaje se extendió por África Oriental y tuvo contacto directo con Egipto y Medio Oriente. Uno de sus descendientes más famosos fue Nimrod, descrito como el primer hombre poderoso en la tierra. Nimrod fundó ciudades como Babel, Nínive y otras que luego serían protagonistas en la historia de Israel. Más adelante veremos cómo algunos descendientes de Cus tuvieron fe y obediencia que conmovieron el corazón de Dios. Sigamos con Misraim, nombre hebreo para referirse a Egipto, uno de los imperios más grandes y complejos de la historia. Sus pirámides, su conocimiento, su ingeniería, todo refleja la grandeza de esta civilización descendiente de Cam. En la Biblia, Egipto aparece como refugio, como cuando Abraham huyó del hambre y fue allí, pero también como opresor, como cuando esclavizó a Israel. Dios usó Egipto en múltiples formas para formar a Moisés, para mostrar su poder a través de las plagas, para preparar a José como líder que salvaría naciones. Y en Isaías 19 incluso dice: «Bendito sea Egipto, pueblo mío». ¿Ves el patrón? Dios nunca excluyó a los descendientes de Cam de su plan. Al contrario, los usó para propósitos específicos. Phut, otro hijo de Cam, es menos mencionado, pero los estudiosos coinciden en que fue ancestro de los libios y bereberes. Los pueblos del norte de África fueron conocidos como guerreros valientes y mercenarios al servicio de grandes imperios. En varias ocasiones lucharon junto a Egipto y fueron mencionados como aliados estratégicos. En Ezequiel y Jeremías, Dios profetiza contra ellos, no por su origen, sino por su idolatría y orgullo. Sin embargo, Phut y sus descendientes formaron parte del desarrollo de rutas comerciales, ciudades costeras y una identidad cultural duradera. Hoy en día, los bereberes aún existen, con lengua propia y costumbres que se remontan a miles de años atrás. Finalmente, llegamos a Canaán.
el más controvertido de los hijos de Cam, y el único que recibió una maldición específica de Noé. Canaán fue el padre de los pueblos que habitaron la tierra prometida antes de que Israel la conquistara: hititas, jebuseos, amorreos, heveos y muchos más. Fundaron ciudades como Jericó, Tiro, Sidón y Hebrón. Desarrollaron religiones idolátricas y prácticas abominables ante Dios. Sacrificaban niños, consultaban a los muertos, practicaban hechicería. Por eso Dios ordenó que fueran expulsados. Pero incluso en Canaán hubo redención. Rahab, una mujer cananea, salvó a los espías hebreos y se convirtió en parte del linaje de Jesús. Dios no juzga por etnia, juzga por el corazón. Ahora observa este mapa profético: Cus en Etiopía y Nubia, Misraim en Egipto, Fut en Libia, Canaán en Palestina, Líbano y Siria. 4 pilares geográficos y culturales, 4 brazos que extendieron la influencia de Cam desde África hasta Medio Oriente. Civilizaciones que construyeron pirámides, templos, rutas comerciales, sistemas matemáticos, calendarios solares y más. El mundo moderno les debe mucho más de lo que se reconoce. Sin embargo, esta verdad fue escondida por siglos. ¿Por qué? Porque durante siglos la maldición sobre Canaán fue usada para justificar racismo, esclavitud y dominación. Se dijo que todos los descendientes de Cam estaban malditos, que eran inferiores, que estaban destinados a ser esclavos. Pero eso es una mentira, una distorsión. La Biblia nunca dice eso. La maldición fue sobre Canaán, no sobre Cus, ni Misraim, ni Fut. Y aún con Canaán, Dios mostró misericordia. El propósito de esta parte es restaurar la verdad, elevar lo que fue rebajado, mostrar que los descendientes de Cam no son un símbolo de vergüenza, sino parte de la historia gloriosa de la humanidad y del reino de Dios. Escucha lo que dice el Salmo 68. Príncipes saldrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios. Isaías 19 declara: en aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, bendición en medio de la tierra. Apocalipsis 7 nos muestra una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua, adorando ante el trono. ¿Están los descendientes de Cam ahí? Claro que sí. El etíope de Hechos capítulo 8 fue uno de los primeros conversos al cristianismo. Llevó el evangelio a África. El profeta Jeremías fue rescatado por un etíope llamado Ebed-Melech. La reina de Sabá, una mujer de sabiduría y fe, vino desde tierras de Cus para honrar a Salomón. Jesús mismo la mencionó como ejemplo de alguien que buscó la verdad. ¿Lo ves? Esta no es una historia de condena, es una historia de redención. Y Dios la está revelando una vez más. Quédate con nosotros, porque en la siguiente parte descubriremos lo que ocurrió realmente entre Cam y Noé. Ese momento que cambió la historia y que fue interpretado de muchas formas, pero pocas veces con fidelidad bíblica. Ahora entremos al episodio más enigmático de toda la historia de Cam, el momento en que vio la desnudez de su padre, Noé. Este evento, narrado en Génesis 9, ha sido objeto de múltiples interpretaciones, algunas fieles al texto, otras profundamente equivocadas. Pero si observamos bien lo que realmente ocurrió, descubriremos verdades espirituales que afectan no solo al pasado, sino también al presente. El texto dice así: y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba desnudo en medio de su tienda. Génesis 9:20 a 21. Después del diluvio, Noé se convirtió en agricultor, cultivó uvas, elaboró vino. Pero un día bebió más de lo debido, y quedó expuesto en su tienda. ¿Fue esto un pecado? La Biblia no lo condena explícitamente, pero muestra las consecuencias de una pérdida de control. En ese momento de vulnerabilidad,
Cam entró, vio la desnudez de su padre, y en lugar de cubrirlo, fue y se lo contó a sus hermanos. Este detalle es importante. La actitud de Cam no fue de compasión, fue de burla, de exposición, de irrespeto. En la cultura hebrea, la desnudez no era solo un asunto físico, era símbolo de vergüenza, de indignidad, de humillación. Honrar a los padres era uno de los mandamientos centrales del pacto de Dios. Pero Cam eligió lo contrario. No solo lo vio, lo expuso. En cambio, Sem y Jafet tomaron un manto, lo colocaron sobre sus hombros, caminaron hacia atrás y cubrieron a su padre sin mirar su desnudez, un acto de respeto, de honra, de silencio reverente. Cuando Noé despertó y supo lo que Cam había hecho, dijo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Aquí vuelve la gran pregunta: ¿por qué Canaán? ¿Por qué no Cam, si él fue quien cometió la falta? La Biblia no da una explicación directa, pero hay tres posibilidades que han sido sostenidas por estudiosos serios a lo largo del tiempo. Primera, Canaán, el hijo de Cam, pudo haber estado presente o haberse burlado también. En esa cultura, los hijos eran una extensión del carácter del padre. El castigo o bendición sobre los hijos era visto como una consecuencia natural del legado moral de la familia. Segunda, Noé, como profeta, estaba viendo el futuro de la descendencia de Cam y percibió en Canaán una línea de rebelión, idolatría y corrupción espiritual. La maldición era menos un castigo inmediato y más una profecía sobre el destino de una nación. Tercera teoría, menos probable. Algunos han sugerido que Cam tuvo una relación incestuosa con la esposa de Noé y que Canaán era fruto de ese acto. Pero esta interpretación carece de base textual sólida y no aparece confirmada en ningún otro lugar de la Biblia. La más aceptada sigue siendo la primera. La maldición fue profética, no personal. Fue dirigida a Canaán como representante de una línea que se alejaría de Dios y se opondría al pueblo de Israel. Y así fue. Los cananeos se convirtieron en enemigos espirituales de Israel. Practicaban idolatría, sacrificios humanos, prostitución ritual y otras prácticas abominables. Dios no los rechazó por su sangre, sino por sus acciones. ¿Qué aprendemos de esto? Que la deshonra trae consecuencias, que Dios juzga el corazón y la conducta, no el origen étnico, y que incluso cuando hay juicio, también hay redención, porque como vimos antes, Dios salvó a Rahab, una cananea, integró a sus descendientes en su pueblo, y aún más, la incluyó en el linaje de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Lo que parecía maldición, Dios lo usó para traer bendición. Lo que parecía juicio, se transformó en gracia. Este pasaje también nos muestra algo poderoso, la importancia de cubrir al otro en su debilidad. Cam expuso, Sem y Jafet cubrieron. Uno sembró división, los otros sembraron honra. ¿A quién te pareces tú cuando ves la debilidad de otro? ¿A Cam o a sus hermanos? La cultura actual muchas veces celebra el escándalo, la burla, la exposición de la vergüenza ajena, pero el reino de Dios honra la discreción, la misericordia y la restauración. Jesús cubrió nuestra desnudez espiritual en la cruz. No vino a burlarse, vino a redimir. Esta historia tan antigua tiene poder hoy. Nos recuerda que nuestras decisiones afectan generaciones, que la honra trae bendición y que la vergüenza no debe ser explotada, sino redimida. También nos enseña que la Biblia debe interpretarse con cuidado. Por siglos, este pasaje fue mal utilizado. Algunas tradiciones afirmaron falsamente que la maldición de Canaán se extendía a todos los descendientes de Cam, especialmente a los africanos. Esta falsa enseñanza sirvió para justificar la esclavitud, el racismo y la discriminación.
pero fue una distorsión de la escritura, un uso manipulador del texto sagrado. La verdad es esta: Dios no maldijo a Cam, no maldijo a África, no maldijo a ninguna raza. Dios maldijo a una línea específica, la de Canaán, por su conducta, y aún así mostró misericordia. El apóstol Pablo dijo: de una sola sangre hizo Dios a todo el linaje de los hombres. Hechos 17:26. La unidad de la humanidad es una verdad bíblica. No hay razas superiores o inferiores, hay personas redimidas y personas aún por redimir, y el corazón de Dios late por todas. Por eso, hoy levantamos la verdad sobre Cam y sus descendientes. Honramos su legado, su historia y su lugar en el plan eterno de Dios. Quédate con nosotros, porque en la siguiente parte vamos a explorar los linajes de Cam en detalle: Cus, Misraim, Phut y Canaán. Veremos cómo sus descendientes moldearon imperios, fundaron ciudades y dejaron un legado que aún vive. Lo que fue ignorado por siglos, hoy será restaurado. Ahora que hemos comprendido el significado verdadero de la maldición de Canaán, surge una nueva pregunta. ¿Quiénes fueron realmente los descendientes de Cam? ¿Qué naciones surgieron de sus hijos? ¿Y cómo influyeron estas civilizaciones en la historia bíblica y mundial? Génesis 10 nos da la respuesta. Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Phut y Canaán. Cada uno se convirtió en el antepasado de pueblos poderosos, de imperios que marcaron la antigüedad con avances culturales, tecnológicos, militares y espirituales. Comencemos con Cus. Cus es reconocido como el antepasado de los pueblos de África Oriental, incluyendo Etiopía, Sudán y Nubia. En hebreo, el nombre Cus se refiere directamente a la región que hoy identificamos como Etiopía. La Biblia menciona a Cus y sus descendientes en múltiples ocasiones, señalando su poder, riqueza e influencia. Los cusitas formaron reinos avanzados al sur de Egipto. Uno de los más importantes fue Nubia, una civilización que floreció a lo largo del Nilo, conocida por su fuerza militar, su comercio de oro y su sabiduría ancestral. De hecho, durante la dinastía 25 de Egipto, también conocida como la dinastía cusita, los descendientes de Cus llegaron a gobernar Egipto. El faraón Taharka, mencionado en Isaías 37:9, fue uno de ellos. Este rey marchó para enfrentar al ejército asirio y proteger a Jerusalén. La Biblia lo describe como un líder poderoso, y su reinado marcó una era de prosperidad y protección para Israel. La influencia de Cus no fue solo política o militar, también fue espiritual. El eunuco etíope, un funcionario real de la reina Candace, aparece en el libro de los Hechos como uno de los primeros gentiles en convertirse al cristianismo. Felipe le predica el evangelio, él cree y es bautizado. Dios estaba usando a los descendientes de Cam, de Cus, para expandir su reino. La profecía del Salmo 68:31 se cumplía. Príncipes vendrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios. Avancemos hacia Misraim. Este nombre hebreo es el que se usa para referirse a Egipto en las Escrituras. Los descendientes de Misraim fundaron uno de los imperios más impresionantes de la historia antigua: Egipto, tierra de pirámides, de ciencia avanzada, de escritura jeroglífica y de una cultura que sigue maravillando al mundo. Egipto aparece en la Biblia como un lugar de refugio y también de esclavitud. Abraham fue allí en tiempo de hambre. José fue vendido como esclavo, pero terminó gobernando Egipto. Fue en Egipto donde los israelitas se multiplicaron, hasta que un nuevo faraón se levantó y los oprimió. Misraim, aunque no siempre obedeció a Dios, jugó un rol crucial en el plan divino.
José, criado en la casa de Potifar, aprendió liderazgo, estrategia y administración. Todo esto fue usado por Dios para salvar a muchas vidas, y más tarde, cuando Moisés nació y fue rescatado del Nilo, fue educado con la sabiduría egipcia. Hechos 7:22 dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. Incluso después del Éxodo, Dios no desechó a Egipto por completo. Isaías 19:25 profetiza: Bendito sea Egipto mi pueblo, una promesa de redención futura. El tercer hijo de Cam fue Fut. Aunque se menciona menos en la Biblia, se cree que sus descendientes habitaron el norte de África, incluyendo Libia y partes del Magreb. Los pueblos de Fut eran conocidos como guerreros, mercenarios y navegantes. En Ezequiel 35, Fut es mencionado junto con Cus y Lud como naciones que caerán en el juicio de Dios, no por su etnicidad, sino por su idolatría. Históricamente, los libios jugaron un papel estratégico en batallas junto a Egipto. El faraón Sheshonq I, de origen libio, atacó Jerusalén según Primera Reyes 14:25. Las alianzas entre Fut y otras naciones eran comunes en la geopolítica antigua. Además, Fut está conectado con los fenicios y cartagineses, pueblos que controlaban rutas comerciales clave a través del Mediterráneo y el Sahara. Fueron civilizaciones de navegantes, arquitectos y comerciantes. La ciudad de Cartago, ubicada en la actual Túnez, se convirtió en una potencia comercial que rivalizaba con Roma. Aunque su legado fue borrado por las guerras púnicas, su impacto sigue siendo recordado. Finalmente, Canaán. A pesar de la maldición profética pronunciada por Noé, los cananeos se convirtieron en una civilización avanzada y poderosa. Fundaron ciudades como Jericó, Sidón y Tiro. Su cultura era rica, pero espiritualmente corrompida. Adoraban a Baal, practicaban sacrificios humanos y otras costumbres que ofendían profundamente a Dios. Por eso, Dios ordenó que fueran expulsados de la tierra prometida, pero incluso entre ellos, Dios extendió misericordia. Rahab, la prostituta de Jericó, fue salvada por su fe, fue integrada al pueblo de Israel y llegó a formar parte del linaje de Jesús. Esta redención nos muestra que Dios no rechaza por linaje, sino por rebelión, y que incluso dentro de una nación bajo juicio hay individuos con corazones dispuestos a creer. Los jebuseos, heveos, amorreos y demás pueblos cananeos jugaron un papel central en la historia de Israel. Fueron enemigos, pero también instrumentos en manos de Dios para enseñar al pueblo la importancia de la fidelidad. Esta sección nos enseña algo crucial. Los descendientes de Cam fundaron civilizaciones grandiosas: Etiopía, Egipto, Libia, Canaán. Todas dejaron huellas profundas en la historia, pero el juicio o la bendición que recibieron no dependió de su sangre, sino de su obediencia. Dios no hace acepción de personas. Él honra a los que le honran, vengan de donde vengan. Al entender esto, desmantelamos siglos de falsas doctrinas. La maldición de Cam no existe. El plan de Dios para las naciones incluye a todos. Y las civilizaciones que surgieron de Cam fueron parte del diseño divino para bendecir al mundo. En la próxima parte veremos cómo estas naciones siguieron influyendo en la historia bíblica, cómo interactuaron con Israel y cómo, en medio de la oposición, Dios seguía tejiendo su propósito eterno. Quédate con nosotros, porque la historia apenas comienza. Después de explorar la historia de Canaán y la influencia inicial de las naciones que surgieron de Cam, debemos comprender cómo estos pueblos siguieron dejando una huella imborrable en el desarrollo de la historia bíblica y del pueblo de Dios.
Aunque Canaán recibió una maldición profética, sus hermanos Cus, Misraim y Fut dieron origen a civilizaciones que interactuaron profundamente con Israel. Incluso más allá de los conflictos, Dios usó a personas de estas naciones para cumplir su plan de redención. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Ebed-Melech, un cusita que sirvió en la corte del rey Sedequías de Judá. Cuando vio al profeta Jeremías arrojado a una cisterna para morir, Ebed-Melech intercedió ante el rey con valentía. Obtuvo permiso para sacarlo de allí y lo rescató con cuerdas. Jeremías 38 nos narra este acto de justicia. Dios, al ver su fidelidad, le envió una promesa especial. Tu vida será por botín, porque confiaste en mí. Jeremías 39:18. Este hombre, descendiente de Cam, fue honrado por su fe. La reina de Sabá también fue descendiente de Cus. Gobernaba un reino próspero en el sur, posiblemente Etiopía o Yemen. Al oír sobre la sabiduría de Salomón, emprendió un viaje largo y peligroso para comprobarlo. Llegó a Jerusalén con caravanas llenas de oro, especias y piedras preciosas. Al ver la sabiduría de Salomón y el orden de su palacio, quedó sin aliento. 1 Reyes 10 relata esta visita, y Jesús mismo menciona a la reina en Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Su viaje no fue solo diplomático, fue espiritual, buscaba la verdad. Otro personaje clave fue Simón de Cirene, un hombre del norte de África, tal vez libio o bereber, a quien los soldados romanos obligaron a cargar la cruz de Jesús. Sus hijos, Alejandro y Rufo, fueron mencionados más tarde como miembros de la Iglesia. Simón, descendiente de Cam, participó en uno de los momentos más sagrados de la historia, el camino al Calvario. Dios usó su vida en silencio, pero su acto quedó grabado en los evangelios. Moisés también fue profundamente influenciado por la cultura egipcia. Fue criado como hijo de la hija de Faraón. Aprendió ciencia, estrategia militar y administración pública. Hechos 7:22 declara que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Esta formación no fue casual. Dios lo preparó para liberar a Israel. La educación egipcia, descendiente de Cam, formó al libertador del pueblo de Dios. Salomón, por su parte, forjó alianzas políticas con Egipto, casándose con la hija de Faraón. Aunque esto trajo avances culturales y estabilidad regional, también fue un factor en su desvío espiritual. Esta dualidad nos recuerda que las alianzas humanas deben estar guiadas por la obediencia divina. A lo largo del Antiguo Testamento, las naciones camitas no solo influyeron en la política, también en la arquitectura, ciencia, navegación y arte. Egipto desarrolló complejos sistemas de irrigación, construyó templos con una precisión matemática asombrosa y dominó la escritura jeroglífica. Los fenicios, descendientes de Canaán, crearon el primer alfabeto fonético, que sería base para los idiomas modernos. Las ciudades de Tiro y Sidón fueron centros de comercio y cultura. Incluso Jesús visitó esta región y sanó a la hija de una mujer cananea que clamó con fe. Mateo 15:28 recoge las palabras del Maestro: «Oh mujer, grande es tu fe». Esta declaración pública muestra que Dios no excluye a nadie por su origen, sino que honra la fe auténtica. En la historia de Jonás vemos otro momento de gracia extendida. Nínive, capital de Asiria, pueblo descendiente de pueblos antiguos relacionados con Canaán, recibió un mensaje de juicio y se arrepintió. Dios suspendió la destrucción. Este evento prueba que incluso las naciones más corrompidas
pueden encontrar misericordia si se vuelven al Señor. Los descendientes de Cam también fueron pioneros en el comercio. Controlaron rutas entre Asia, África y Europa. Las caravanas de camellos cruzaban el desierto llevando especias, incienso, oro y conocimiento. Estas conexiones facilitaron el avance del conocimiento en el mundo antiguo. Sin estas redes, muchas partes de la historia bíblica no habrían ocurrido como las conocemos. Pero también debemos reconocer los momentos de caída. Algunas naciones descendientes de Cam adoptaron prácticas idolátricas, rechazaron a Dios y oprimieron a su pueblo. Egipto esclavizó a los hebreos. Canaán practicó rituales paganos. Cartago ofrecía sacrificios humanos a Moloc. Pero a pesar de esto, Dios siempre mantuvo la puerta abierta al arrepentimiento. Isaías 19:25 profetiza un futuro sorprendente. Bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, Israel mi heredad. Este versículo une a los descendientes de Cam con Israel y Asiria en un solo pueblo bajo Dios. En el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos nos muestra que el Evangelio comenzó a expandirse rápidamente por África, Asia y Europa. La conversión del eunuco etíope marca el inicio de la evangelización africana. África recibió el mensaje de Cristo incluso antes que muchas regiones europeas. En el siglo IV, Etiopía adoptó el cristianismo como religión oficial, mucho antes que otros imperios. La Iglesia Ortodoxa etíope aún guarda tradiciones que se remontan a los tiempos apostólicos. Hoy, África es uno de los continentes donde el cristianismo crece con más fuerza. Iglesias en Nigeria, Etiopía y el Congo están enviando misioneros a Europa y América. Lo que comenzó con Cus, Misraim, Fut y Canaán sigue vivo. El linaje de Cam sigue brillando en el reino de Dios. Esta parte de la historia nos deja una verdad profunda. El propósito de Dios incluye a todos los pueblos. Ninguna nación está fuera de su plan. Ninguna cultura está más cerca o más lejos de su gracia. Y todo aquel que le busca, lo encontrará. En la próxima parte, exploraremos cómo las contribuciones científicas, culturales y espirituales de los descendientes de Cam siguen impactando al mundo hasta el día de hoy. Sus huellas no se borraron con el tiempo. Fueron parte del fundamento que sostiene la humanidad moderna. Las huellas de los descendientes de Cam no quedaron relegadas a los libros de historia. Su legado continúa. Las civilizaciones que fundaron Egipto, Nubia, Etiopía, Canaán, Cartago, no solo dejaron estructuras de piedra o jeroglíficos en templos antiguos, dejaron conocimientos, rutas comerciales, sistemas de escritura, avances en medicina, ingeniería, arte y astronomía. La Biblia reconoce estos aportes. Moisés, educado en Egipto, aprendió conocimientos que luego usaría para liberar a Israel. Salomón hizo alianzas con naciones camitas. Jesús visitó regiones fenicias. Felipe evangelizó a un eunuco etíope. Y Pablo, en sus cartas, menciona regiones de África y Asia donde florecía la fe. El plan de Dios siempre incluyó a todas las naciones. Hechos 17:26 declara que de un solo hombre hizo todas las naciones de la tierra para que habiten sobre toda la faz de la tierra. No hay pueblos inferiores, no hay razas malditas. Esa es una distorsión humana, no una enseñanza bíblica. Durante siglos, el relato de Cam fue manipulado para justificar el racismo, la esclavitud y la opresión. Pero la verdad de Dios es otra. La Biblia no habla de razas malditas. Habla de pueblos que eligen la justicia o la rebelión. Habla de corazones que se alejan o que se arrepienten. La historia de Cam y sus descendientes no es una historia de castigo perpetuo. Es una historia de propósito, de aportes y de redención. Canaán fue advertido,
Pero Rahab, una cananea, fue salvada. Egipto esclavizó, pero también recibió bendición. Etiopía estiró sus manos hacia Dios, y hoy África entera es testigo del poder transformador del Evangelio. Esta historia nos recuerda que ningún pueblo está condenado si busca a Dios. Ninguna cultura está excluida de su amor, y ningún linaje está fuera de su propósito eterno. En Apocalipsis 7:9, Juan ve una multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie ante el trono del Cordero. Cam estará allí, Shem estará allí, Jafet estará allí. Tú puedes estar allí. Esta es la redención universal. Este es el corazón del Evangelio. Y ahora te pregunto, ¿te ves como parte de esa historia? ¿Crees que Dios puede usar tu pasado, tu herencia, tus raíces, para algo más grande? Porque puede, porque lo ha hecho antes, porque lo hará otra vez. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Hay muchos que aún no conocen esta verdad, muchos que fueron lastimados por mentiras religiosas, muchos que creen que Dios no los ve. Ayúdanos a llevar esta historia donde más se necesita. Deja un comentario abajo y cuéntanos, ¿qué descubriste hoy? ¿Qué parte de esta historia te abrió los ojos? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos revelando los secretos que la Biblia ha escondido por siglos. Recuerda, si este mensaje abrió tus ojos o removió algo en tu espíritu, no te lo guardes. Deja un comentario y comparte lo que más te impactó. Tu participación ayuda a que más personas descubran la verdad escondida en las Escrituras. Asegúrate de suscribirte, porque aún queda mucho que la Biblia quiere mostrarnos, y juntos lo vamos a encontrar.